Escalofriante encuentro, revelan misterio siniestro de un nahual en un camión maldito. La noche se cernía sobre el barrio como un manto negro, mientras Diego pedaleaba a toda prisa en su bicicleta, bordeando las sombras de edificios desgastados. Los rumores sobre el camión maldito resonaban aún en su mente, rasguños de miedo en el corazón, un vehículo perdido en el tiempo que absorbía a los desprevenidos. Cuentos de personas desaparecidas, de miradas tenebrosas y risas burlonas flotaban en el aire, llenando su pecho de inquietud. ¿Qué tal si hoy es el día en que me encuentro con ese horror? Pensaba con cada pedalada. Su madre enferma lo esperaba en casa, y su hermana pequeña soñaba con un mundo mejor. Esa era la única razón por la que seguía haciendo entregas en un barrio plagado de secretos y temores. La voz de sus vecinos a veces se transformaba en ecos de advertencia: no te acerques al camión, un nahual vive ahí, decía uno. Un lobo que se disfraza de humano, susurraba otro. Y así, los murmullos se transformaban en una canción de cuna siniestra. Esa noche la aplicación le marcó un nuevo pedido. Zona remota, pensó Diego, el pálpito de su corazón se aceleraba. No sería la primera vez que se adentraba en esas calles desiertas, pero sí la primera en hacerlo con ese encargo. Los pasos resonaban como un tambor en su pecho. La luna, oculta tras nubes, iluminaba un camino que se sentía como una trampa. De repente, un frío helado envolvió el aire, como si algo lo estuviese observando. Al llegar, vio el camión, un monstruo de metal, cubierto de símbolos ancestrales, marcas de una historia que él jamás había querido conocer. Se le erizó la piel. La atmósfera estaba cargada de un olor a tierra húmeda y descomposición. La luz temblorosa de su linterna se posó en los ojos de un grupo de figuras en las sombras. Sus corazones palpitaban como locos. ¿Eran vecinos? ¿O seres que a la vista podrían transformarse en algo mucho más oscuro? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Respiró hondo. La risa burlona se trataba de él. No puede ser, pensó. Se dio la vuelta, dispuesto a escapar, pero sus pies parecían atrapados en el suelo, como si la tierra reclamara su alma. Las figuras se acercaban, los rostros se iluminaban mientras un brillo siniestro los envolvía. Diego podía sentir el aliento de algo detrás de él, la sombra del nahual acechaba. Sentía el sudor frío correr por su espalda, y el latir de su corazón resonaba en sus oídos. Cuando finalmente decidió correr, un chillido agudo cortó el aire. Los murmullos se transformaron en gritos, y Diego comprendió que no solo el camión era el verdadero peligro, los amigos del barrio también ocultaban secretos. Su mente estalló. ¿Desaparecer como tantos otros, sería eso su destino? Las sombras se apretaban a su alrededor y el terror lo envolvía. ¿Lograría sobrevivir a esa noche oscura y a las verdades que se escondían bajo la superficie de su comunidad? Con un último grito de esperanza, se dio la vuelta, enfrentándose a la oscuridad que lo rodeaba, su destino colgando del hilo del miedo. Diego corrió sin pensar, con el corazón a 1000 por hora y la mente anegada en pánico. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, se estiraban y danzaban, como si trataran de atrapar su frágil espíritu. No era solo el nahual lo que le acechaba, eran los murmullos y risas que lo seguían, como hienas en la noche persiguiendo a su presa. Las figuras se desvanecieron en la oscuridad, pero el eco de sus risas aún resonaba, una melodía macabra que lo empujaba a huir más rápido. Los recuerdos de sus vecinos inundaron su mente. Cada advertencia, cada mención de aquel camión, venían a él como fantasmas que no lo dejarían escapar. No voltees, una voz interna le gritaba, mientras sus instintos lo empujaban a mirar atrás. De repente, Diego sintió una presencia detrás de él, un aliento cálido que le heló hasta los huesos. Giró la cabeza, apenas un segundo, y allí, en la penumbra,
lo vio, era el nahual, una figura oscura con un brillo en los ojos que lo paralizó. Su piel era un tapiz de escamas que reflejaban la débil luz de la luna, y su sonrisa era un retazo de locura y sed de sangre. Diego no sabía si era un lobo o un hombre, pero lo que vio lo llenó de terror. «Déjame en paz», gritó, su voz quebrándose en el aire espeso. Su bicicleta, su única escapatoria, estaba demasiado lejos. Las piernas no le respondían, un frío aterrador lo invadía desde lo más profundo de su ser. «¿Por qué huir, Diego?», la voz grave del nahual sonó como un susurro en sus oídos. «Sabes que no puedes escapar de lo que llevas dentro». Las palabras vibraron en la oscuridad, cada sílaba una amenaza que retumbaba en su mente. Sin pensar, volvió a correr, su instinto de supervivencia superando la parálisis del miedo. Sigilosamente, avanzó entre las sombras, buscando un lugar donde esconderse. Pero sus pasos lo llevaron a un callejón sin salida, las paredes se cerraban a su alrededor. La risa burlona se acercaba, resonando como un canto de cuna retorcido. «¿Por qué, Diego, por qué no quieres jugar con nosotros?». Con el corazón palpitando en su garganta, se dio vuelta y notó que las figuras se reunían, formando un círculo a su alrededor. «No sois más que sombras, ¿verdad?», murmuró, tratando de convencerse de que era solo una alucinación. Pero en sus corazones sabía que no era el caso. Las decepciones de su vida, cada cicatriz y cada miedo, parecían cobrar vida, como si el nahual se alimentara de sus inseguridades y miedos. «No dejo que me atrapen», se decía mientras buscaba alguna salida, como un ratón en un laberinto. Las primeras luces del alba comenzaron a asomar en el horizonte, llenando el cielo de un gris tenue. Diego parpadeó y, en un giro de desesperación, corrió hacia su bicicleta. Se montó y comenzó a pedalear, sintiendo que la vida se le escapaba en cada vuelta de la rueda. Pero el peso de la oscuridad lo seguía, el nahual no desistiría tan fácilmente. La risa ahora era un eco que se intensificaba, resonando en su cabeza mientras la sombra se abalanzaba sobre él. Justo cuando creía que había escapado, una mano gélida se aferró a su tobillo, haciéndolo caer al suelo. «Lo llevas dentro, Diego. No puedes escapar de ti mismo», susurró la voz, mientras la sombra se cernía sobre él, y todo se tornó negro. Consiguió levantarse, pero su mente ahora estaba llena de confusión. ¿Quién era el real enemigo? ¿El camión, el nahual, o los secretos de su propia vida? Diego se vio obligado a enfrentar una nueva realidad aterradora, al borde de ser engullido por lo desconocido. Pero antes de que pudiera entender la magnitud de su situación, una figura emergió de entre las sombras, alguien que jamás pensó volver a ver. ¿Sería su salvación o su perdición? Su corazón retumbaba. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. La figura emergió de la penumbra, su rostro iluminado por los escasos destellos de la luna. Diego frunció el ceño, moqueando en su confusión al reconocer a su abuela, la mujer de ojos profundos que siempre le había aconsejado que tuviera cuidado con las sombras. Pero ahora, sus ojos parecían vacíos, como si una oscuridad mayor se hubiera apoderado de ella. «Abuela. Eres tú», la voz de Diego temblaba, una mezcla de esperanzas y temores intersectándose en su pecho. Se acercó, encontrando en su corazón el anhelo de que su abuela pudiera salvarlo de la pesadilla que lo perseguía. «Diego», la voz de ella resonó en la noche como un susurro olvidado, «no es momento de preguntas. Tienes que escucharme». En ese instante, el nahual se detuvo, como si hubiera olvidado su sed de sangre. Diego sintió un frío a su alrededor, un vacío que hacía que sus huesos temblaran. La risa burlona había cesado, reemplazada por una inquietante calma. «Tu sangre está manchada por las decisiones que has tomado. Escapar de tus miedos no te salvará. Solo alimentarán al nahual». La abuela de Diego avanzó, sus manos extendidas como si quisiera alcanzar algo que estaba más allá de lo visible. «¿Qué quieres decir?». Diego se sentía cada vez más perdido. «Las sombras no son solo lo que temes. Son también lo que has hecho, lo que has dejado atrás. No es un simple monstruo, es un reflejo de ti mismo». De repente, la oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor nuevamente. Las sombras, voraces, comenzaron a moverse, queriendo tragárselos a ambos.
Diego retrocedió un paso, sintiendo el pavimento seco y lleno de grietas bajo sus pies. No. No lo permitiré, gritó, intentando pronunciar las palabras con un tono de decisión. Pero su voz se perdió en el aire, emitiendo un eco vacío. Diego, si no enfrentas tus miedos, el nahual te consumirá. La advertencia de su abuela pareció decir más. Sin embargo, cuando intentó acercarse a ella, la figura dio un paso atrás. Se desdibujó, como una pintura arruinada por la lluvia. No puedo protegerte, debes hacerlo tú mismo. Solo reconoce tu verdad. La oscuridad hacía palanca en su mente, llevando sus recuerdos a una espiral de culpa y tristeza. La imagen de sus amigos que nunca volvió a ver, su mente jugó con él, recordándole su traición. Un grito desgarrador resonó desde las sombras. Un destello de luz intermitente iluminó a Diego, y cuando miró hacia arriba, vio al nahual acercándose una vez más. Sus ojos brillaban como dos estrellas ardientes, llenos de hambre y odio. Eso está bien, ven a mí, Diego. La voz grave y seductora había regresado, empujando sus más oscuros temores a la superficie. La respiración de Diego se volvía agitada. No puedo correr más. No puedo huir. Era una rendición y una lucha al mismo tiempo. Si el nahual era la manifestación de su oscuridad, entonces debía enfrentar lo peor de sí mismo. La figura de su abuela se desvanecía mientras él buscaba la fuerza para desafiar al nahual. Te enfrentaré y descubriré la verdad. No dejaré que me destruyas. Pero antes de que pudiera actuar, el mundo a su alrededor se oscureció completamente. Giró hacia el vacío que lo rodeaba, donde antes había visto a su abuela, ahora solo se oía su risa, un eco distante de advertencias olvidadas. Aterrorizado, Diego se preparó para enfrentar lo inevitable y, en ese mismo instante, un nuevo grito resonó entre las sombras. Una voz diferente, pero familiar, ¿sería un aliado, o giraría las tornas aún más? La oscuridad se expandió a su alrededor mientras el eco de las risas emergía una vez más. ¿Quién más había llegado a la tormenta de su desolación? ¿Podría alguien ayudarlo a enfrentarse al monstruo que llevaba dentro? La intriga y el pánico minguieron en su corazón, mientras la desesperación comenzaba a llenar el aire. Vino a su mente la pregunta, ¿podría enfrentarse no solo al nahual sino a la sombra más grande que habitaba dentro de él? Diego sintió que el vacío a su alrededor se cerraba como un abrazo mortal. La voz familiar continuaba resonando en su mente, el eco de su propia desesperación alzándose entre las sombras. Diego, ven, gritó una vez más, y el sonido pareció atravesar la oscuridad, sacudiéndolo. Su corazón latía con fuerza, estruendos de miedo inundaban su ser. Había algo en esa voz que le resultaba inquietantemente reconfortante, una mezcla de seguridad y dolor. Sin embargo, el nahual no era la única amenaza, también lo era su propia culpa que lo acechaba como un lobo hambriento. ¿Quién eres?, preguntó Diego, su voz apretada por la ansiedad. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, trayendo consigo una brisa helada que lo hizo estremecer. La figura que había gritado parecía desenfocarse, empezó a tomar forma nueva, una forma familiar. Era su amigo Martín. Martín, exclamó, pero la alegría se apagó rápidamente. Martín estaba pálido, sus ojos desprovistos de la chispa vibrante que siempre tuvo. Estaba rodeado de una neblina oscura, como si el nahual lo hubiera marcado. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? No hay tiempo para explicaciones, Diego, dijo Martín, su voz entrecortada. El nahual está más fuerte que nunca, y tú estás conectado a él. Necesitas enfrentarlo antes de que sea demasiado tarde. La angustia en sus palabras hizo que el aliento de Diego se detuviera por un instante. Pero, ¿cómo voy a hacerlo? Martin dio un paso adelante, sus ojos cernidos por la desesperación. Descubre la verdad de tus acciones, solo así podrás romper el lazo que te une a él. Piensa en las decisiones que te trajeron aquí. Las sombras parecían reírse de sus esfuerzos, un murmullo sibilante que envolvía la escena, una cacofonía de voces familiares que susurraban recuerdos de traiciones y abandonos, llenando la atmósfera con un aire de desánimo. Diego tragó saliva, su mente siendo arrastrada a momentos que preferiría olvidar.
El recuerdo de aquel día desgarrador lo invadió, el juego que salió mal, las risas que llevaron a un accidente. Primero el pánico, luego la culpa. La imagen de Martín, agonizando mientras él se alejaba. Eso lo hice yo, murmuró Diego, mirando a Martín que se desvanecía, atrapado entre dos mundos. Lo dejé ahí, fui un cobarde. Sí, lo fuiste, le espetó la sombra de Martín, sacudiendo la cabeza. Pero renacer es parte de enfrentarse a lo que uno teme. Ahora, debes actuar. La voz se amplificó, resonando con una fuerza inquebrantable. De repente, un resplandor tenue surgió del fondo, un punto de luz abriendo un camino entre las sombras. Diego sintió una oleada de determinación, si quería liberar a Martín y a sí mismo, debía hacerlo. Iré, respondió Diego, su voz más firme. Enfrentaré mis errores y me negaré a ser dominado por el nahual. Con cada paso que daba hacia el resplandor, las sombras chillaban y se retorcían, como si intentaran atraparlo. A su alrededor, el frío se intensificó, pero el brillo empezaba a devorar la oscuridad. Una mezcla de miedo y esperanza llenaba su corazón, como un fuego encendido ante la tormenta. Cuidado, Diego, gritó Martín desde la penumbra, su figura debilitándose aún más. El nahual está cerca, no te dejes seducir por su canto. Recuerda, no es solo una criatura, es el eco de tu sombra. Diego se sintió comprimido por la angustia a medida que la risa grave del nahual reverberaba, un sonido que parodiaba su propia vulnerabilidad. Supo que cada paso hacia el resplandor era un acto de valentía. Pero la oscuridad entonces estalló a su alrededor, las risas se volvieron gritos, el nahual se acercó, extendiendo sus garras. Mientras la luz lo atraía, una pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar el monstruo en su interior, mientras el horror a su alrededor lo amenazaba como nunca antes? El tiempo se detuvo. Con el nahual a sus espaldas, sabía que la batalla no solo sería contra una sombra externa sino también contra las heridas que acechaban su alma. Todo dependía de él, ahora o nunca. Y así, Diego se lanzó hacia adelante, decidido a luchar. Pero cuando miró con nerviosismo hacia la luz y vio lo que había al final del túnel de sombras, un grito helado se le escapó de los labios. ¿Estaba realmente listo para lo que vendría? Las sombras se abalanzaron, el nahual ahora era un espejo retorcido de su propio ser. En la precipitación, la verdad se acercaba, sería liberadora o lo consumiría aún más. La decisión final estaba por llegar, y el tiempo se agotaba. Diego se lanzó hacia el resplandor, y su corazón latía con fuerza, impulsado por la desesperación y la esperanza. Sin embargo, algo en aquella luz comenzó a cambiar. En lugar de un cálido abrazo, la luz le reveló una imagen desoladora. Allí, en el centro del fulgor, un viejo camión oxidado se erguía como un altar macabro, su pintura de un verde pálido casi irreconocible, desgastada por el tiempo y la descomposición. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver el nombre del camión, la última parada. Inmediatamente, recuerdos distorsionados emergieron de las profundidades de su mente, recuerdos de amigos riendo, de carreras por el barrio, y de la imparable fatalidad del accidente. Sintió que el sudor frío brotaba en su frente mientras el grito de Martín resonaba en su cabeza, no te dejes seducir. A medida que se acercaba al camión, la sombra de su amigo se desvanecía lenta pero visiblemente, atrapada en un ciclo de desesperación. El eco de una risa de niño flotaba en el aire, y Diego se cuestionaba si estaba soñando o si realmente había cruzado al inframundo. Una mezcla de tentación y terror le hizo dudar, sintiendo que cada paso hacia el camión lo anclaba más a su culpa. Diego Ben murmuraba la voz distorsionada, como un canto hipnótico. Era el nahual, envolviendo su ser en una capa de seducción peligrosa. Regresa al lugar donde todo comenzó. Allí hallarás lo que te pertenece. El chillido del metal desgastado del camión resonó con un eco siniestro. El anciano vehículo parecía cobrar vida a medida que la oscuridad danzaba a su alrededor, envolviendo cada rincón en secretos olvidados. La puerta trasera del camión tembló, como si una fuerza externa intentara abrirla. Diego sintió una morbosa atracción hacia el interior, como si todo lo que había encerrado allí lo llamara. ¿Qué hay dentro?, preguntó en voz alta, esperando la respuesta de las sombras.
pero el silencio fue angustiante, solo interrumpido por el crujir del metal y un goteo lejano que recordó el sonido de sangre derramándose. Sin poder contenerse, Diego se acercó y, con un gesto entre ansioso y temeroso, empujó la puerta del camión. Un vaho frío lo envolvió al abrirse un espacio hacia la oscuridad. El olor a moho y a tierra húmeda le llegó a las fosas nasales, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Dentro del camión, encontró viejos juguetes rotos, fotos desvanecidas de rostros infantiles y objetos que parecían contar historias trágicas. Entre ellos, un osito de peluche con un ojo caído lo miraba, recordándole el día en que perdió a su amigo. En el fondo, un pequeño cofre estaba medio enterrado en el polvo. No, Diego, no abras eso, advirtió la sombra de Martín, su voz ahora un susurro agonizante. Es un camino sin retorno. Pero la curiosidad venció el miedo, el deseo de redención lo empujó. Con manos temblorosas, Diego levantó el cofre y, con un chasquido, las bisagras se abrieron. Una neblina oscura escapó del interior, envolviendo sus manos y avanzando hacia su mente. Imágenes de sus acciones pasadas comenzaron a fluir como un torrente sin control, cada una más vívida y dolorosa que la anterior. Basta, gritó Diego, pero el cofre parecía alimentarse de su angustia. Las sombras de sus errores se manifestaban ante él, y se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era el nahual, sino las decisiones que había tomado. El regreso de la risa oprimía su respiración, una cacofonía cruel que resonaba entre las paredes de su mente. Este es tu destino, Diego. Acéptalo, solo así podrás liberar tu alma. Desesperado, Diego cerró los ojos y recordó a Martín, su sonrisa y su risa. Las memorias lo inundaron, recordándole que había amor, que había dulzura en su pasado. Cada imagen familiar lo llenó de energía, enfrentó al nahual que lo acechaba. Pero justo entonces, un grito desgarrador se oyó en la distancia. Era un eco fuera del camión, un sonido que le heló la sangre. La voz de Martín, ahora en peligro. Diego, ayúdame, resonó con agonía, y la voz se desvaneció como el humo. Ya no había vuelta atrás. Sin pensarlo, Diego decidió que debía salir, pero al cruzar el umbral del camión, la luz se apagó y las sombras se abalanzaron sobre él con fuerza incontrolable. ¿Era posible que hubiera desatado algo peor al abrir el cofre? Todo dependía de su próxima decisión, pero la oscuridad lo había rodeado una vez más, asfixiando su determinación, mientras el eco de su traición resonaba junto al grito de su amigo. ¿Podría salvar a Martín, o estaba destinado a perderlo para siempre en ese abismo de maldad? La batalla acaba de comenzar, y la oscuridad lo abrazaba profundamente. Diego intentó abrir los ojos, pero estaba rodeado por una espesura impenetrable. La oscuridad lo engullía, lo oprimía como si fuera un objeto en la boca de un monstruo hambriento. Un sudor helado brotó de su frente mientras recordaba la voz de Martín, resonando en su mente como un eco tortuoso. Ayúdame, Diego. Hacía solo un momento que necesitaba su ayuda y ahora, él se sentía incapaz de moverse. Las sombras pululaban a su alrededor y en el silencio, podía sentirlas acercándose, como serpientes que se enrollaban en su carne. Está dentro de ti, Diego, murmuraba el nahual, su voz ritualista ondulaba y se retorcía entre los remolinos oscuros. Deja que la culpa te consuma. Solo así podrás liberar su alma. No. Basta. Diego cerró con fuerza los ojos, intentando bloquear esa voz, ese susurro que destilaba veneno. Pero olvidar no era tan fácil. Cada error, cada momento de duda que lo habían llevado hasta esa noche catastrófica, regresaba para atormentarlo. Debería haber estado con él, pensó afligido, debería haberlo protegido. Repentinamente, un objeto frío le tocó la frente, interrumpiendo su autocastigo. Diego abrió los ojos, y una pequeña luz titilante iluminó la penumbra. Se trataba de una esfera brillante, como un faro en medio de la tempestad. Con cada segundo que pasaba, empezó a moverse, fluyendo suavemente como humo. Sigilosamente, se acercó a él y Diego, atraído por esa tenue luz, extendió la mano. Cuando la esfera tocó su piel, una descarga eléctrica recorrió su cuerpo. Las sombras a su alrededor se detuvieron en seco, encogiendo su forma. La esfera comenzó a revelar visiones distorsionadas, imágenes del pasado,
de su infancia junto a Martín, compartiendo risas, peleas, sueños, era una ventana al tiempo que nunca debería haber cerrado. Pero, a medida que la luz se intensificaba, las sombras parecían dañarse, fragmentarse, como si estuvieran siendo arrastradas hacia un abismo. Diego, la voz de Martín sonaba más fuerte, más clara. Camina hacia la luz, sálvame. Era un grito de esperanza desgarrador que resonó con fuerza. La luz envolvía a Diego, y sus pies comenzaron a moverse sin que él pensara en ello. La oscuridad a su alrededor se desvanecía lentamente mientras él avanzaba. De pronto, todo se detuvo. Un rugido ensordecedor surgió del carcomido camión, provocando que el suelo temblara. Al girar hacia el vehículo, Diego vio como una sombra monstruosa se formaba a su alrededor. Era el nahual, una aberración hecha de tormentas y tristeza. Con ojos que destellaban como meteoritos, lo miraba, provocando que el aire se volviera espeso y denso. Has despertado fuerzas que no comprendes, Diego. Este es el principio de tu tormento, chilló la sombra con una risa burlona. Diego sintió el terror recorrer su cuerpo. Pulsos de adrenalina llenaron sus venas, recordándole que no podía rendirse. Una imagen impactante se le presentó, la cara de Martín, ansioso, asustado, y la única salida era el enfrentamiento con el nahual. No puedo dejarlo caer, pensó, apretando la luz en su mano como si fuera una arma. No te acerques más, gritó Diego, su voz resonando en el oscuro vacío. Pero el nahual avanzó, deslizándose hacia él, y con cada paso provocaba que la luz se desvaneciera un poco más. Eres un perdido, Diego, incapaz de salvar a nadie, lo hirió la criatura, burlándose de sus debilidades. No, gritó Diego, sufriendo en su interior, y contra toda expectativa, avanzó hacia la sombra que le amenazaba. La luz en su mano brilló por un segundo, pero trascendía más que eso, recordaba lo que había perdido, lo que había amado. Martín, estoy aquí. No te dejaré ir. Y al gritar su nombre, la esfera de luz estalló en un fulgor que pareció romper el ladrillo de la oscuridad que lo rodeaba. En ese instante, la espesa negrura del camión comenzó a temblar. Pero justo cuando pensó que podía ganar, una risa extraña resonó en el aire, profunda y aterradora, y de la sombra surgió una nueva figura, más imponente y más peligrosa. ¿Estás listo para perderlo? Todo, Diego, susurró, mientras la oscuridad se cerraba aún más a su alrededor. La última luz se apagó, y la desesperación se apoderó de su corazón. ¿Podría realmente salvar a Martín antes de que el reloj marcase su horror? Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras el miedo se apoderaba de su ser. Esa nueva figura que emergía de las sombras tenía una forma inconfundible, era un rostro que había conocido en el pasado, pero desgastado y distorsionado, como un reflejo roto en un espejo. Era Martín, pero no el Martín que él recordaba, sino una versión corrompida, cubierta de oscuridad y rencor. ¿Por qué me dejaste, Diego?, preguntó, su voz resonando cargada de dolor y traición. Tu cobardía nos ha llevado a este fin. El corazón de Diego dio un vuelco. Aquel no era el momento para titubear. No, Martín. Yo intenté salvarte. Lo hice con todas mis fuerzas, respondió, mientras su mano apretaba la esfera de luz que aún ofrecía un tenue resplandor. Te prometí que te protegería. Pero ¿no sabías? Tal vez no debiste rechazar la verdad que te ofrecí. La figura de Martín se acercaba lentamente, sus ojos una mezcla de dolor y odio. El nahual es solo el eco de tus miedos, Diego. Estoy aquí porque no podrás escapar de ti mismo. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de tristeza, y Diego sentía que los recuerdos de su amigo se entrelazaban con las sombras. Cállate, gritó, elevando la esfera hacia él como si pudiera hacer que el dolor se detuviera de un solo golpe. Eres mi amigo, no puedo dejar que esto te consuma. De súbito, el nahual se precipitó hacia él, como un torbellino de oscuridad, y Diego sintió que todas sus defensas se desmoronaban. La risa macabra llenó el aire, y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Tu luz no tiene poder sobre mí, Diego. Todo lo que amas se convertirá en cenizas. Diego luchaba contra la presión que lo aplastaba. Respirar se volvió difícil, como si el aire estuviera saturado de desesperanza.
De repente, recordó la esencia de lo que lo había mantenido vivo, su amistad con Martín. Se aferró a esa memoria, dejando que la luz de la esfera se intensificara. Martín. Eres más que esto. Despierta. Gritó, tratando de atravesar la neblina que cubría a su amigo. Las sombras comenzaron a estremecerse, pero el nahual no cedía, su forma se expandía, intentando cubrirlo todo. Los ojos de Martín se iluminaron con un rayo de claridad, como si por un instante el verdadero himno de su ser brotara de las profundidades. Diego murmuró, más como un súplica que un reclamo. Era una chispa en la penumbra, y Diego sintió que ese destello era su única oportunidad. Sin dejar que el miedo lo dominara, Diego se lanzó hacia el nahual, sosteniendo la esfera con ambas manos. Soy más fuerte que mis errores. Y tú no me vencerás. En el clímax de su grito, la esfera estalló con una luz tan brillante que hizo temblar el suelo. Una explosión de energía pura se desató, iluminando el camión y desgarrando las sombras que mantenían atrapados a ambos hombres. Las formas oscuras comenzaron a disolverse, y Martín gritó, pero esta vez no era un grito de desesperación. Era un grito de liberación. Diego sintió que un hilo invisible lo unía a su amigo, pero el nahual, ahora debilitado, rugió de rabia. No puedes romper el lazo que te une a tus pecados. La luz se intensificó, pero en el último instante, las sombras retrocedieron como un animal herido, y el nahual lanzó una advertencia final. Recuerda, Diego, siempre habrá una sombra esperándote. Todo se volvió blanco. Cuando la luz finalmente se disipó, Diego se encontró de pie en un lugar desconocido, con el eco de la risa del nahual aún resonando en su mente. A su lado, el vacío que había dejado Martín se sentía pesado, y el sudor frío recorría su espalda. Pero a medida que se recuperaba, una única pregunta se formó en su mente, pulsando con cada latido de su corazón. ¿Dónde está Martín realmente? Y en ese instante, la esencia de su amigo pareció llamarlo, desdibujándose entre las sombras una vez más, llevándolo hacia un nuevo desafío. Diego dio un paso hacia adelante, pero el suelo crujió bajo sus pies, como si el lugar ondeara entre la realidad y una pesadilla. La luz brilló por un momento, envolviéndolo, pero luego se disipó, dejándolo en una oscuridad sepulcral. El aire era denso, pesado, como si cada respiro le costara un esfuerzo monumental. Gritó el nombre de Martín, pero su eco se perdió en el silencio, una respuesta que no llegaba. La penumbra lo rodeaba, y la risa del nahual aún retumbaba en sus oídos, un recordatorio constante de sus fracasos. Martín, repitió, esta vez más desesperado. La incertidumbre apretaba su corazón como un puño. ¿Qué había ocurrido? En su mente, la imagen de su amigo se entrelazaba con la sombra que había enfrentado, un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Avanzó con cautela, cada paso resonando en la nada, consciente de que no estaba solo. Algo acechaba en la oscuridad, esperando a que bajara la guardia. Un escalofrío recorrió su columna cuando escuchó un susurro en el viento. Diego Ben, la voz era suave, casi un canto, pero cargada de una tristeza infinita. ¿Martín? Su voz tembló al pronunciar el nombre. La penumbra se retorcía a su alrededor, y la forma de un adolescente apareció entre las sombras, sus rasgos borrosos, como una fotografía mal expuesta. Ante él estaba la figura de Martín, pero había algo sobrenatural en su esencia. Debes encontrarme antes de que sea demasiado tarde. Su voz se desvaneció, poco a poco, llevándose consigo la aparente esperanza de un reencuentro. Diego sintió que su pecho se apretaba. No. No te vayas. Gritó. Pero la figura de Martín se deshizo en miles de motas de luz, dejándolo solo una vez más. La ira y el miedo subieron como lava burbujeante dentro de él. ¿Era esto una trampa del nahual? Un grito desgarrador resonó a su alrededor, y Diego se sintió ansioso. Debo actuar, tengo que seguir adelante. Buscó algo en el ambiente oscuro, alguna señal que le indicara la dirección correcta. La esfera de luz que había usado antes parpadeaba débilmente, como si sentía la inminente pérdida de poder. Diego se movió a tientas, tocando la fría superficie del camión que aún estaba petrificado en el centro de su mente. Un destello de esperanza cruzó su mente, podría haber algo aquí que me ayude.
Comenzó a inspeccionar cada rincón, buscando cualquier objeto que hubiera dejado atrás. Sin embargo, todo se sentía ajeno, como un pasado que no podía recordar. De pronto, percibió un movimiento. Una sombra se deslizó rápidamente detrás de él. Se giró, el corazón acelerándose, y lo vio. Una figura oscura, más cercana que antes, y con un rostro similar al de Martín, pero distorsionado de nuevo por el odio. El nahual se había alimentos de su angustia, había regresado con más fuerza. Diego, ¿no aprendiste nada? Quiero liberarte de tu sufrimiento. La voz del nahual era seductora, casi convincente, pero la negrura que lo rodeaba era innegable. Martín, no. Esto no eres tú. Diego retrocedió, pero el nahual se acercaba, arrastrando su forma en una danza macabra. Yo soy la verdad, la única verdad. Diego sintió que el pánico lo invadía, como si una fría oleada intentara asfixiarlo. La esfera de luz zumbaba en su mano, y ante la inminente amenaza, recordó lo que había perdido. La luz comenzó a girar, pero algo dentro de él le decía que todavía no era suficiente, que el nahual había capturado a Martín en otra dimensión, un plano donde la luz no podía llegar. No te dejaré caer de nuevo. Diego se preparó para hacer frente al mal, pero el lóbrego ser sonrió, sus ojos centelleaban con un poder oscuro. Aún no has visto nada. La oscuridad se intensificó mientras Diego se preparaba para el asalto final, su mente girando con preguntas frenéticas. ¿Cuál es el precio para salvar a Martín? ¿Qué tendría que sacrificar? El tiempo se detuvo y la oscuridad cerraba sus garras como un abrazo mortal. La figura avanzó una vez más, y Diego sintió como el camino hacia la verdad se volvía inminente. Pero en medio del caos, otra voz resonó. Diego, hay un camino, pero no será fácil. La incertidumbre le cortó la respiración. ¿Quién lo guiaba? Antes de poder encontrar respuestas, el espacio se desprendió de su realidad, llevándolo hacia la obsesión del nahual que quería devorarlo todo. El eco de una sombra más profunda acechaba en las profundidades, como un susurro en la noche. ¿Conseguirá recuperar a Martín o el nahual finalmente lo atrapará en la oscuridad? La respuesta estaba más allá de la luz, en un terreno donde los temores se tornaban en realidad. Diego se sintió arrastrado hacia lo desconocido. La voz enigmática que había resonado en la penumbra lo mantenía en vilo. ¿Qué camino?, gritó, su voz desgarrada por el pánico. La respuesta nunca llegó, en cambio, la oscuridad se hacía más densa, como si lo retuviese bajo su frío abrazo. Los remolinos de sombra se agitaron a su alrededor, y de repente, una luz tenue surgió frente a él. Era un rayo débil que iluminaba un frágil hilo de escape en la tenebrosidad. Sin pensarlo, Diego corrió hacia ella, sintiendo el latido furioso de su corazón resonar en sus oídos, como un tambor que marcaba el compás de su desesperación. Al cruzar la barrera de oscuridad, se encontró en un espacio vasto y desolado, lleno de ecos de risas que resonaban como lamentos. La gravedad parecía pesada allí, haciéndolo tropezar y caer de rodillas. Al levantarse, vio unas figuras nebulosas que danzaban en círculos, eran almas atrapadas, sus rostros reflejaban el terror, igual que el de él. Podía sentir su dolor, una sufrida conexión que le helaba la sangre. Desesperadamente, buscó una salida, y en la distancia, notó una figura familiar. Era Martín, pero algo no estaba bien. Su amigo estaba rodeado por un brillo espectral, como un monstruo devorador de sueños. Martín, llamó, el sonido desgarrador de su voz resonando con fervor. La figura se volvió lentamente, su rostro se desdibujó entre la oscuridad, pero sus ojos estaban vacíos, como si lo que antes había sido su amigo ahora estuviera perdido en un abismo de sombras. Diego. Ayúdame. Las palabras de Martín eran un eco de frustración, pero estaban llenas de una tristeza que destrozaba el alma. La risa del nahual se hizo más prominente, como un viento burlón que jugueteaba a su alrededor, haciéndolo tambalear en la bruma espesa. No puedo dejarte aquí. Diego se esforzó por avanzar, pero algo lo retenía, una fuerza invisible que lo empujaba hacia atrás. Recordó la esfera de luz en su mano. La tomó con ambas manos, concentrándose, intentando recordar las palabras que le había enseñado su abuela sobre el poder de la luz y la esperanza. Por favor, ven a mí, gritó,
mientras la esfera comenzó a brillar con un fulgor cálido. La luz creció, arremolinándose a su alrededor y haciendo que la oscuridad retrocediera, aunque solo un poco. Los espectros aumentaron sus gritos de angustia y la figura de Martín estuvo a punto de desvanecerse, como si la luz fuera el fuego que consumía toda su existencia. No lo dejes ir. La voz resonó de nuevo, fuerte y clara esta vez. Diego giró la cabeza, tratando de encontrar a su guiador, pero solo pudo ver las almas atrapadas que se aferraban a la esperanza de ser liberadas de una prisión eterna. La oscuridad se disolvía lentamente frente a la luz, pero su energía comenzaba a flaquear. El nahual apareció en la frontera entre ambos mundos, riendo, su forma distorsionada relucía con el hambre insaciable de las almas. Esa luz no te salvará, Diego. Tu valor es efímero. No lo sé, gritó Diego, sintiendo que las fuerzas de la oscuridad trataban de asfixiarlo. Pero tengo que intentarlo. Con determinación renovada, apuntó la esfera hacia Martín. El resplandor brilló más intensamente, iluminando todo el espacio a su alrededor. La figura de su amigo parecía querer acercarse, pero cada vez que lo hacía, la sombra del nahual lo arrastraba de regreso. Diego sentía que el tiempo se le acababa, las sombras comenzaban a tambalearse, como si supieran que algo se aproximaba. ¿Qué es lo que quieres de mí?, rugió Diego. Dímelo. El nahual sonrió, y en su sonrisa había un destello de auténtico mal. Quiero lo que siempre has amado, Diego. Pero tú también debes desearlo. Las visiones de lo que podría perder pasaron volando ante sus ojos, su amigo, su hogar, su esperanza. Con esa visión taladrándole la mente, la luz de la esfera estalló en un destello cegador, empujando a la negrura momentáneamente hacia atrás. El eco de la risa del nahual se convirtió en un grito de furia. Diego se lanzó hacia la figura de Martín, añorando la luz, sintiendo que algo se rompía dentro de él. El destino de ambos dependía de este momento, y solo él podía decidir si los salvaría o los condenaría a permanecer perdidos en la oscuridad. Y mientras se acercaba, una nueva sombra apareció detrás de él, una sombra que le hizo darse cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. ¿Era posible que no estuviera solo, incluso en su lucha contra el nahual? En el oscuro rincón que había ignorado, un tercer ser lo observaba y ya había marcado su objetivo. Diego respiró profundo, la determinación palpitando en su pecho. La luz de la esfera brillaba con intensidad, y sus recuerdos de amistad se aferraban en su corazón. No dejaré que te consuma, gritó, avanzando hacia Martín. En ese momento, la figura corrompida del nahual lanzó un grito desgarrador. Recuerda, Diego, la oscuridad siempre espera, la traición acecha en las sombras, susurró el nahual, intentando sembrar dudas en su mente mientras su forma se agigantaba. Pero Diego no se detuvo. La esfera pulsaba entre sus manos, y la conexión con Martín comenzó a encender una chispa de esperanza. Ya basta de mentiras, dijo Diego, su voz resonando con fuerza. No puedes dividirnos. Nuestro lazo es más fuerte que tus sombras. Fue entonces cuando sintió el abrazo desesperado de Martín, como si una corriente de luz lo envolviera. Aquella luz encarnaba su amor, su arrepentimiento, su deseo de sanar. Juntos podemos superar esto, gritó Martín, extendiendo la mano hacia Diego. La esfera iluminó el espacio con una energía que empezó a romper las cadenas que casi los mantenían cautivos. La negrura retrocedió ante el resplandor, y los ecos de las almas perdidas comenzaron a ahogarse en gritos de liberación. Atrévete a acercarte, Diego. No olvides tu pasado, solo así podrás abrazar tu futuro, clamó el nahual, arrastrando su voz hacia un tono amenazante. Su imagen se distorsionaba, como un reflejo en un estanque agitado por el viento. Diego se detuvo frente al nahual, el miedo aún latiendo en su interior, pero no permitiría que dictara su camino. Eres solo un eco de mis errores, pero hoy me enfrento a ti, declaró. No regresaré al lugar donde el miedo gobierna. Con un movimiento decidido, alzó la esfera de luz, conectándose con cada rincón de su corazón, con cada risa de la infancia compartida. La luz estalló, llenando el espacio, enfrentando al nahual en una explosión de pureza y verdad. La sombra fue empujada hacia atrás, desencajándose mientras el eco de su risa se convertía en un chillido aterrador. No.
Esto no puede ser, te necesito, gritó el nahual, y el universo pareció temblar con su desesperación. El suelo cambió bajo sus pies. Diego sintió el abrazo de la luz a su alrededor, la vida de sus recuerdos y la esperanza de un mañana sin sombras. Martín sonreía, su forma iluminando el espacio. Finalmente, la negrura se desvaneció por completo. Diego, lo lograste. Ahora debemos seguir adelante. La luz siempre regresará a los que se atreven a enfrentar su oscuridad, dijo Martín, su voz dulce y clara. Y así, con la luz vibrando en el aire, ambos dieron un paso hacia adelante. Sin embargo, el camino no era simple. A medida que cruzaban una nueva dimensión, el eco del nahual todavía resonaba, un recordatorio que ya no serían los mismos. Pero Diego estaba listo. Su corazón estaba abierto a las lecciones del pasado y a la promesa del futuro. Al enfrentar sus miedos, se dio cuenta de que nunca se trató solo de la sombra del nahual, sino de aceptar y amar todo lo que era. Al final, la verdadera batalla no era solo con la oscuridad exterior, sino con la que habitaba dentro de ellos. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, y con él, un nuevo amanecer. Diego y Martín, hombro con hombro, se marcharon hacia un futuro que prometía ser brillante. La vida era un viaje, y estaban listos para abrazar cada momento, cada sombra que intentara acecharlos, sabiendo que podrían superarlo juntos. Al final, el camino a la redención estaba lleno de luz, amor y la promesa de amistad. No permitas que esta historia se quede solo contigo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan este relato poderoso. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para compartir. Hazlo ahora.